No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después, con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes, poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla, porque si siembras bendiciones hoy, mañana bendiciones cosecharás. Para que haya una vaca roja de estas, totalmente roja, solo por providencia de Hashem. Para que en una generación haya una vaca tan específica, tiene que haber una intervención divina. Y es así como el mandamiento de la vaca roja se asocia al Mesías, porque para haber un Mesías, un Redentor, un Goel, es necesario una intervención divina. Para que haya una persona que no tenga pecado, con las cualidades que debe reunir el Mesías, es necesario la intervención divina. No sé si ustedes lo pueden hacer, relacionar el hecho de que nuestro pueblo cometió un gran pecado con un becerro de oro, pues una becerra roja llegó a ser uno de los mandamientos más importantes, de los huk más importantes de la Torá. O sea, solo habrá una vaca roja si Hashem providencia. Es decir, solo puede haber un Redentor, un Mesías, si Hashem nos lo proporciona. Dice el capítulo 19, versículo 2, este es el estatuto de la Torá que Hashem ha ordenado diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca, una novilla roja sin defecto, que no tenga mancha. O sea, no puede tener nada más que todo su pelo rojo. Y la daréis al sacerdote Eleazar, y él sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. Antiguamente, el templo, en tiempos de Yeshua, el templo tenía, aquí estaba el templo arriba, y aquí hacia el monte de los olivos había un como puente para que los sacerdotes pudieran estar acá en el monte de los olivos haciendo un sacrificio como este y poder regresar al templo sin contaminarse con el cementerio que hay aquí abajo. Hasta hoy hay un cementerio antiguo ahí abajo, y esto aquí es lo que llaman hoy día la puerta dorada. Entonces, cuando dice al frente, quiere decir que aquí en el Monte de los Olivos está al frente del templo. Es decir, que aquí un altar para sacrificar esta vaca, acá un altar fuera del templo, otro altar y el lugar donde habitaba la gloria del Eterno. Aquí estamos viendo distinto. Acá está el Monte de los Olivos, la frente del templo, y aquí era el cementerio que existe hasta hoy. Bueno, lo cierto es que
algo así. Ahora, hisopo, ¿qué era un hisopo? Pase. Hisopo es un tipo de vegetación que se presta para mover en el agua y tirar sobre la persona contaminada. Cuando David en el Salmo 51 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él estaba pensando en esto, estaba pensando en el agua con la ceniza de la vaca roja, que es para tirar sobre la persona que se había contaminado. Eso es lo que pasaba por la cabeza de David. Hay esos tipos de hisopo natural, ¿no? No sé si tengo algo más. Entonces, la vaca era puesta, vean, en el monte de los olivos sobre un altar en la dirección hacia el templo, y era sacrificada y tenía que tener madera de cedro, tenía que tener lana carmesí y la vaca en sí. Y se supone que la ceniza de la vaca, de la lana y de esa madera era lo que iba a formar esta ceniza era puesta en agua. Cuando Yeshua transformó agua en vino, había en la casa de donde se hizo el primer milagro del ministerio de Yeshua, había algunas tinajas de piedra, algunos recipientes de piedra, que sumando la cantidad de agua que podía albergar, era como 600 litros de agua. Entonces se cree que el dueño de casa, el hombre la familia del que se estaba casando, debiera ser de la tribu de los levitas, porque solo los levitas, los levitas, y en especial la familia de Aarón, es que tenían esos depósitos del agua con la ceniza de la vaca. No sé si tengo algo más que mostrar. Por favor, pase. Ajá. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 30. Nos dice, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Es una profecía que tiene que ver con el retorno de todo el pueblo de Israel esparcido por el mundo. Y dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio. Está hablando de esto. Es decir, que para la venida del Mashiach va a haber una vaca roja de nuevo. Será la 10ª desde Moisés hasta hoy que habrá de aparecer. Es decir, que la aparición de una vaca roja, completamente roja, puede representar la cercanía de la venida del Mashiach. Porque cuando Él venga, esa profecía se va a cumplir. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y cumpláis mis ordenanzas. Vea que en el futuro, cuando venga el Mashiach, Él nos va a reunir y hará que nosotros cumplamos las mitzvot, la Torah. ¿No? Así que quien no quiere cumplir la Torah hoy, va a tener que cumplir en aquel día, si llega a experimentar todo esto. Y dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Os libraré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros y multiplicaré
el fruto de los árboles y producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hombre entre las naciones. Ahora, interesante que la palabra para, que es una palabra pues hebrea para la novilla, la vaca roja, para, tiene la misma raíz de la palabra que Hashem usa cuando habla con Adán y Javá: creced y multiplicaos. O sea que la palabra que da origen a vaca, por ejemplo, es para. Y ella tiene que ver con nuestra fructificación y la fructificación del pueblo de Israel y la fructificación inclusive de la agricultura en el pueblo de Israel cuando venga el Mesías. Hay en Brasil un estado que se llama Pará. Y por increíble que parezca, yo una vez tuve la oportunidad de sentarme con un jefe de la policía, un oficial, un gran oficial de la policía en este estado. Y le dije: ¿quieres saber qué tan importante es saber hebreo? Cuando tú sabes hebreo, tú entiendes cosas que nadie más puede entender. Y él me dijo: a ver, por ejemplo, y yo dije, por ejemplo, ¿dónde naciste? ¿En qué estado naciste? En Pará. ¿Tú sabes lo que significa Pará? Él dice: no. Entonces le llevo él a la Torá y le muestro lo que es Pará. Y él dice: con razón que fueron los judíos que colonizaron esta región donde nosotros vivimos. Ahí comenzó a entender ese señor, y ese señor comenzó a mostrarme cosas que ni yo no sabía. Él dice: ¿tú sabes cómo es el escudo de ese estado? El emblema de ese estado. Yo dije: no, yo no soy de aquí. Es una vaca mirando hacia arriba. Él dice: ¿te das cuenta cómo saber hebreo te va abriendo las puertas para entender las cosas? Ahí dice: ¿qué querrá decir esta vaca mirando hacia arriba? Él dice: yo no sé, yo no soy nacido aquí. Ahora usted ya sabe lo que significa Pará, investiga usted. 5 minutos después me llama y me dice: no sabe lo que yo descubrí. Él dice: ¿qué fue? Que el significado, ¿por qué la vaca está mirando hacia arriba? Él dice: ¿por qué la vaca está mirando hacia arriba? Está en la expectativa de la venida del Mesías. Eso está escrito en la historia política de Brasil. Imagínense, ellos son políticos, son historiadores, ellos no saben nada de esto. Pero con tan solo saber lo que significa Pará, tiene que ver con multiplicación. Y ese es un estado de mucha ganadería. O sea, fueron los judíos que exploraron este lugar. Bueno, pase esto aquí, vean. El capítulo 19, versículo 19 dice: entonces el puro rociará sobre el impuro al tercer y al séptimo día. El séptimo día lo purificará de la impureza. Es decir que la purificación de una persona con la agua de la ceniza de la vaca roja es hecho en el tercero y en el séptimo día. El tercer día, si nosotros consideramos que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, el tercer día va de Adán hasta la salida del pueblo de Israel de Egipto cuando recibe la Torá. Eso fue en el tercer milenio. El séptimo día es la aparición del Mesías, porque nosotros estamos en el 5776. Estamos en el sexto día al finalcito ya, ¿no? Como cuando se está en viernes a las 5 de la tarde más o menos. Y ya mismo es Shabbat. El octavo día es después del milenio, cuando nosotros entraremos en el estado eterno. Algunas personas hacen una confusión tremenda y dicen que
que cuando venga Yeshua nos vamos al cielo. Hay alguna persona que dice, si pudieran compraría un apartamento en el cielo, si estuviera quien venda. Y no es difícil que aparezca alguien vendiendo. Porque alguien ya pasó, ya por ahí ya está vendiendo terreno en la luna y en Marte. Y movieron un juicio con esa persona terminó ganando porque dice así, yo estoy vendiendo, pero no es tuyo, pero muéstrame de quién es. No tiene nadie que reclame. Si alguien me viene a reclamar, pues que venga con los títulos de propiedad. Es un derecho que tengo de vender. Entonces, y reclamó su derecho de vender. Porque la gente tiene tantas expectativas que son sin sentido. La imaginación humana no tiene límites. Imagínense, si un buen creyente muere y se va a vivir en el cielo, ¿cómo es que en el estado eterno Juan vio que la nueva Jerusalén descendía del cielo? ¿Y dónde vamos a vivir? En una nueva Jerusalén. Y si la nueva Jerusalén viene para acá, entonces ¿dónde va a quedar los que se quedaron allá arriba? Entonces se da cuenta, sin nueva Jerusalén. Si Jerusalén es la casa de mi Padre, como dijo Yeshua, la nueva Jerusalén entonces debe ser interpretada como en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, después que Yeshua reine 1000 años, ¿dónde? Otro día un profesor de una universidad teológica en Boston le hizo esa pregunta a uno de los otros profesores. Y dice, dígame una cosa, cuando venga Yeshua o cuando venga Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder inmediatamente después? Ahí dice, vamos a reinar 1000 años con él. Entonces, ok, ¿dónde? ¿Dónde vamos a reinar con él 1000 años? En Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? En Israel. ¿Se da cuenta cómo vamos a estar aquí abajo 1000 años? Reinando con él. Así que tenías planificado pasar toda la eternidad de allá arriba. No vas a reinar con él acá abajo. ¿Se da cuenta cómo hay algo que merece reconsiderar y revisar? ¿No es así? Y después de 1000 años entramos en el 8º milenio, que es cuando el impuro queda completamente puro. O sea, en el 7º día, él es declarado puro. Es decir, cuando venga Mashiach, voy a repetir lo que dije aquí al principio, los muertos en el Mashiach resucitarán. Y lo mortal se volverá inmortal y lo corruptible incorruptible. Somos purificados para ser introducidos en el 8º día en el estado eterno. ¿Se da cuenta? Como no es difícil de entender. Es decir que para el 7º milenio, y de ahí viene el Shabbat, cada Shabbat que nosotros nos reunimos, estamos ensayando cómo será cómo es el plan de redención, ¿no? Que es en el 7º que reinaremos con él. Y después de 1000 años que Yeshua reinará y habrá paz, que el cordero con el león, que el niño con la mano en la cueva del escorpión, que las naciones que no celebren Sukkot, por ejemplo, no lloverá en estas naciones. Verá que el mundo va a continuar su ritmo. Habrán las naciones donde nosotros hemos nacido, pero nosotros ya hemos experimentado una transformación. Déjame usar las enseñanzas de Rav Shaul de nuevo. Los que estemos vivos seremos transformados y los muertos serán resucitados con cuerpos incorruptibles también. Entonces es decir que cuando venga Mashiach, nosotros recuperaremos aquel estado
en el que estuvimos antes de que Adán y Eva, nuestros padres, pecaran. Y entonces ya podemos entrar en la ciudad. Un hombre impuro no podía entrar en el campamento en tiempo de la peregrinación por el desierto. Y en tiempos que ya estaban en Israel, dentro de la ciudad, no podía entrar un impuro. Pero si él sigue todo el ritual de la purificación, cuando llegue el séptimo día, a la puesta del sol, empieza el octavo, él ya puede entrar en el campamento porque él ya fue purificado. O sea, el estado eterno le espera a cada uno de los que hemos experimentado todos los rituales del plan de redención. Y no es exactamente, no es simplemente lo de la vaca roja, es de lo que aquello representa. Es decir, que para que haya una vaca roja tiene que haber una intervención divina. Es para que haya un Mesías, un Redentor, tiene que haber una intervención divina. Entonces la vaca roja nos habla del Mesías que nos redime y nos declara limpio para que en el octavo día la era eterna, la edad eterna, nosotros podemos vivir bajo cielo nuevo y sobre tierra nueva, en la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Capítulo 20, versículos 10 y 11. Una cosa muy interesante que quiero compartir con ustedes. Reunieron Moshe y Aarón a la comunidad frente a la roca y les dijo: escuchen ahora, rebeldes. De esta roca hemos de extraer agua para ustedes. Versículo 11. Levantó Moshe su mano y golpeó la roca con su cayado 2 veces y salió agua en abundancia y bebieron la congregación y sus animales. Ahí viene el versículo 12. Dijo Hashem a Moshe y a Aarón: puesto que no han creído en mí para santificarme ante los hijos de Israel, por ello no traerán esta comunidad a la tierra a que les di. Estas son las aguas de la contienda, donde contendieron los hijos de Israel contra Hashem, y él fue santificado por medio de ellos. Aquí hay una cosa que se nos hace a veces un poquito difícil de entender. No sé si usted se acuerda que durante todo el peregrinación es importante entender una cosa, que el libro Bamidbar no es un libro enfocado en el aspecto del tiempo. O sea, no es cronológico. Es decir, que lo que sucedió, que estudiamos la semana pasada, no es que sucedió la semana pasada y después de 7 días sucedió lo que estamos estudiando hoy. El enfoque de Bamidbar es en los acontecimientos y no en la cronología. Entre lo sucedido de la semana pasada y lo que se estudia hoy, hay 40 años de separación. Eso es muy importante para poder entender. Es decir, que lo sucedido con Korach vino inmediatamente después de lo sucedido con los espías o los exploradores que fueron y trajeron, de los 12, 10 trajeron malas noticias. Y Korach lo que hizo fue aprovechar la situación, los inconvenientes
y que el pueblo ahora va a tener que peregrinar 40 años, ¿se acuerda que hablamos? Y pararse contra Moisés. ¿Cómo que no vamos a entrar en la tierra? ¿Cómo que nos trae aquí y ahora no hay tierra? ¿Cómo? Vamos a elegir nuevos líderes y regresamos a Egipto. Egipto sí tenía leche y miel y no esa tierra de gigantes. Y Hashem dice que van a peregrinar 40 años. Ahora, después de 40 años de peregrinación y durante estos 40 años, el pueblo ya no reclamaba de agua. ¿Por qué? Porque había una roca que les seguía y siempre fluía agua de ella. Yo quiero Rav Shaul, escribiendo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Es decir, que había una roca que digamos que era como rodante así o como una rueda, pero lo cierto es que esa roca iba con ellos. La Torá dice esto, Rav Shaul no se la inventó. Entonces esta roca seguía. Y Rav Shaul dice, y esta roca era el Mashiach. Usted se acuerda que Yeshua dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, que agua que fluía de la roca, eso habla de la provisión que Yeshua da, que el Mesías iba a dar. Ahora, usted sabe también que había pan durante todos los 40 años de peregrinación. Sí sabe perfectamente, ¿no? El maná que descendía del cielo. Que también tiene una conexión muy fuerte con Yeshua. Yeshua dijo así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Se estaba relacionando con el maná. Y el pueblo nuestro murmuró contra Moshe y contra Hashem, tanto por falta del pan como por falta de agua. Es decir, que su comportamiento acerca del pan y del agua, su murmuración, sus críticas, sus reclamos, tenía que ver con el Mesías. En el Talmud dice que el agua, el pan y la nube tenían que ver con los méritos de Miriam, de Moshe y de Aarón. Es algo que usted no necesariamente tiene que aceptar, pero debe considerar. Considerar que tiene sentido, porque tiene sentido. Es decir, que cuando murió Miriam, se acabó el agua. ¿Qué agua? El agua de la roca que les seguía. Porque justo a los 40 años de peregrinación muere Miriam con 125 años. Entonces se acabó el agua. Ahí el pueblo comenzó a murmurar contra Moshe por el agua. Y Hashem va y dice, Moshe, vaya allá y hable a la roca. Y Moshe fue, hable a la roca. Ahora, vea bien, ¿qué es que Hashem quería hacer con esto de hablar a la roca? Levantar la espiritualidad de su pueblo. Porque esta generación era una generación nueva. Acuérdese de que la gente que vio el agua salir de la roca que Moshe golpeó, en tiempo de Josué y Caleb, esa gente eran unos bebés. Ahora ellos tenían 40, 45, 50 años y ellos no habían visto el milagro de una roca producir agua, o sea, el momento de la hechura del milagro.
El primer milagro de la roca, es un poco, dice así, está en Éxodo capítulo 14, versículo 13. Vea, cuando recién salen, en el capítulo 12 salen de Egipto. En el capítulo 14, versículo 13 dice, pero Moshe dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Eterno hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no volverán a ver jamás. El Eterno peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Y de hecho resultó así. En el versículo 31 dice, cuando Israel vio el gran poder del Eterno, que el Eterno había usado contra los egipcios, el pueblo temió, o sea, reverenció al Eterno, y creyeron en el Eterno y en Moisés, su siervo. Los milagros que la generación anterior vieron fueron atribuidos al Eterno. Es decir, que cuando Hashem abrió el mar, Moshe les dijo así, no teman, Hashem peleará por ustedes. Hoy ustedes van a ver una maravilla que Hashem va a hacer delante de sus ojos. En otras palabras, Moshe mostró a aquella generación que salió de Egipto cuán poderoso era Hashem. Pero esa generación nueva, cuando salieron de Egipto, eran bebés o no habían nacido todavía. O quizás eran adolescentes y no se dieron cuenta bien de lo que estaba aconteciendo. Pero ahora necesitaban ser santificados en el Eterno. Pero Moshe, el pecado de Moshe consiste en que Moshe, en vez de hablar a la roca, en vez de decirles así, vea gente, pueblo de Israel, ustedes van a ver ahora lo que Hashem va a hacer con esta roca. Roca, danos agua, en nombre de Hashem. Ahí la roca iba a fluir agua y el pueblo iba a creer más en el Eterno. Esa generación iba a santificar el Eterno, iba a exaltar el Eterno. Pero Moshe agarró y dijo, raza de rebeldes, ¿acaso es posible sacar agua de esta roca? La generación dice, no sé, de esa no sé. Pues, y salió agua. Y Hashem fue y le dijo a Moisés, usted no entrará con este pueblo allá, porque no creyeron en mí. Es decir, no hicieron como yo mandé. Quedó pareciendo que fue Moisés que sacó agua de la roca y que no fue el Eterno que hizo el milagro. El pueblo no confió más en el Eterno de lo que confiaba antes de que saliera agua de la roca. El pueblo puso su confianza en Moisés. El Eterno no ganó nada con esto. ¿Se acuerda cuando Yeshua hacía milagros? Él decía, Padre, yo sé que tú siempre me atiendes. Y yo voy a hacer esto, yo hago esto para que sepan que las obras que yo hago no las hago de mí mismo, sino que eres tú el que hace a través de mí. ¿Qué estaba tratando Yeshua de hacer cuando hacía ese tipo de oración? Que la gente cuando viera el milagro lo atribuyera la gloria al Eterno. Fue exactamente lo que Moshe no hizo. Él tenía que hacer como en el día de la abertura del mar rojo, del mar de los yonques, ¿no? Y decir, no se preocupe, la roca se fue, la roca que nos seguía paró de dar agua. Según los sabios del judaísmo, es porque murió Miriam.
Después voy a ver si explico esto. Entonces, la generación nueva tenía que ver un milagro del Eterno. No un milagro de Moisés, sino un milagro del Eterno. Tenían que ver el Eterno haciendo milagros para ellos, porque ellos iban a entrar en la tierra de Canaán. Ellos necesitaban una experiencia que ellos no habían tenido todavía. Y Moshe no les dio esa oportunidad de ver esto. Este es el reclamo que Hashem hace de Moisés. Ahora usted diría así, pero hermano, desde Josué y Caleb, Hashem ya había decidido que Moisés no iba a entrar en la tierra. Sí, pero ahora él lo ratifica. 40 años después lo ratifica. Y dice, no entrarán. Es como si fuera la gota que llena el vaso. ¿Entendió? No entrarán con este pueblo en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque no santificó mi nombre. Es decir que si habría una posibilidad de que Hashem cambiara el veredicto de hace 40 años, con esto de Moshe golpear la roca, se fue toda la posibilidad de que Hashem cambiara de idea. Entonces cuando él dice, no entrarán con el pueblo, sino que es Josué quien va a entrar. O sea que la Torá no oculta los errores de ninguno de los grandes hombres. No ocultó los errores de Moshe Rabbeinu. Ahora usted diría así, pero hermano, entonces Moshe no fue un grande hombre. Fue un grande hombre. Moshe perdió de ser lo que era. No, absolutamente. Si la Torá hubiera sido escrito en una cultura occidental para un otro pueblo, lo que nosotros pensaríamos acá en el occidente es de que Moshe ya no vale más nada, porque él cometió errores. Pero en la cultura del pueblo de Israel, el hecho de que Moshe había cometido errores no cambia de que él era el siervo de Hashem. Y más, quiere decir que solo hubo un profeta, sabemos que solo hubo un profeta mayor que Moshe. ¿Quién? Yeshua. Los otros profetas que usted lee en las escrituras, Jeremías, Isaías, fueron grandes hombres de Hashem, pero no fueron mayor que Moshe. Porque Hashem hablaba con Moshe cara a cara. No, y nos dio la Torá a través de Moshe. Es decir que si Yeshua tuviera errores, Hashem hubiera hablado de los errores de Yeshua, pero no los tuvo. Eso es para mostrar también la superioridad de ese profeta más grande que Moshe. Porque ¿en qué es más grande que Moshe? En que no hubo errores. Y como no hubo errores, tuvo crédito para introducir el pueblo en la tierra. Y es esto lo que Yeshua va a hacer. Cuando venga Yeshua, ¿qué fue que leímos en el capítulo 36 de Ezequiel hace unos minutos? ¿Y qué es lo que leemos en el capítulo 37 de Ezequiel? Es decir, que cuando venga el Mashiach, el profeta más grande que Moshe, él nos va a introducir en la tierra de Israel. Es lo que está escrito allí. Literalmente nos introducirá a todos los dispersos. Eso está escrito hasta en la porción del Brit Hadashah que hemos leído. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna razón para impedir que él introduzca el pueblo en la tierra. Y hubo razones para que Moshe no fuera el que introdujera al pueblo de Israel en la tierra de la promesa. Hay un lugar prometido para nosotros. Y el que termina introduciendo el pueblo a la tierra es Yehoshua, que también en otras partes de las escrituras aparece con el mismo nombre de Yeshua. Yeshua, Yehoshua y Yeshua es
son solo maneras diferentes de describir las mismas personas. Es decir, que Yeshua, si hubiera nacido en tiempo de Yehoshua, hubiera sido llamado Yehoshua también, porque es lo mismo, es el que salva. Y fue por eso, y no por otra cosa, que Moshe no pudo introducir el pueblo en la tierra, y él murió en el camino, porque quedó reservado ese privilegio para un profeta más grande que Moshe, que durante todo el tiempo de su ministerio, él no le falló al Eterno. Él va a ser el único que va a poder introducir el pueblo de Israel a su tierra. Pero hermano, si ya hay 7 millones de judíos en Israel, pero 7 millones no es nada en comparación con un número que no se puede contar como la arena del mar. Y esto va a suceder cuando venga el Mashiach. Él nos llevará de regreso a nuestra tierra, ¿no? Porque vendrán todos los muertos en el Mashiach, resucitarán. Y todos los que están esparcidos en la diáspora volverán a Él. Esto es lo que hace diferente Yeshua de Moshe. Moshe tenía que haber hablado a la roca y él lo que hizo fue golpear a la roca. Y era exactamente lo que no tenía que hacer, porque la roca es el Mashiach, como dice e interpreta Rav Shaul. Que Hashem nos bendiga grandemente.